Argentina. Y el día de hoy les voy a compartir, ya me conocen, voy a desactivar la cámara y voy para el otro PC. Permítanme un segundo. Y listo. Ahora ya voy a compartir. Ok, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Señor Juli, ya se ve. Muy listo. Bueno, esta es la bienvenida. Es un taller orientado a GitHub. Como ya saben, mi nombre es Julián Andrés Castillo Grisales. Hago parte del Departamento de Ingeniería Industrial. Mi código de conducta es, por favor, silenciar sus micrófonos y desactivar las cámaras durante la conferencia. Esto para facilitar el flujo de información entre los participantes. En cuanto a las preguntas, al final de la conferencia tendremos una sesión de preguntas. Para ello puede poner su pregunta en el chat o alzar la mano para habilitar el micrófono y hacer su pregunta. Agradecemos ingresar al link que en este momento nuestra compañerita Eliana Núñez va a participarles en el chat para que registren, y si desean conocer de nuestro grupo, hay una opción al final en donde seleccionan la opción sí y quedarán en nuestra lista de correos. ¿Listo? Queremos recordarle que su asistencia y participación serán visibles para los demás asistentes, y dado que esta conferencia será grabada, tales datos podrán ser visibles para los otros, y su permanencia en la presente sesión se entiende como una acción positiva de consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los términos previamente informados. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar en este momento con la presentación. Voy a cerrar este y voy a compartir la presentación. Bueno, mi nombre es Julián Andrés Castillo Grisales, ya eso ya lo conocen. El día de hoy vamos a trabajar. En cuanto a la parte tipo taller, va a ser más que todo al final. Siempre a mí, desde mi formación académica y con el apoyo de la profe Valentina, el profe Johnny, el grupo de Ingeniería y Sociedad, siempre hemos tenido como un gran amor por los conceptos teóricos y por los métodos de que vamos a aplicar. Entonces, en este caso, sí me gustaría detallarles qué es Git, cómo funciona Git, cómo nació, para qué sirve, cuál es su caracterización teórica, por así decirlo, y ya después sí pasamos a ver cómo es la configuración, cómo funciona, cuáles son las características, unos pequeños ejemplos de configuración. Van a ver una serie de documentos y de vínculos que voy a estar compartiendo en el chat para que puedan acceder a ellos. En este caso, les voy a compartir archivos de Google Colab, les voy a compartir documentos, PDFs y otros tipos de archivos para que vayamos de la mano en esta presentación. No es un taller ejecutar, es decir, no es un taller que vamos a ejecutar aquí en este momento, sino que vamos a ver cómo funciona, tareas, guías, conocimientos, y vamos a ir avanzando para tener conocimiento de una parte inicial de lo que es Git con GitHub desde nuestro escritorio remoto, y unos pequeños ejercicios al final, y ya después de esto sí voy a estar a su disposición para preguntas, y adicional, en caso de tener alguna sugerencia, duda, comentario, tienen mi correo electrónico para comunicarse conmigo y apoyarles en este material. Bueno, entonces una introducción a Git con GitHub. A mí siempre me gusta comenzar como con una frase de un científico siempre muy reconocido, Richard Feynman, es uno de mis favoritos. Y este señor muy querido nos decía que the first principle is that you must not fool yourself. You are the easiest person to fool. Es decir, no trate de engañarse. Usted es la persona más fácil de engañar. Me encantan todas estas lecturas de Richard Feynman. Acá se las dejo. Al final les voy a pasar toda esta diapositiva y van a tener todos los vínculos y los documentos listos. La agenda del día de hoy, vamos a ver qué es un VCS, un Version Control Software. Vamos a ver qué es Git. Vamos a ver el proceso de instalación de Git, que es un poquito complejo, porque es una de las instalaciones que yo creo que más complejas que hay en el mundo del software. Vamos a dar los pasos para crear una cuenta en GitHub, y vamos a ver cómo creamos un repositorio de manera web y cómo crear un repositorio de manera con la línea de comandos o con el CLI. Entonces, VCS es un Version Control System, un sistema de control de versiones. Muchos de ustedes ya tienen acceso a estos sistemas de control de versiones, muchos de ustedes utilizan un sistema de control de versiones y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, Google Drive, en su versión local, es decir, nosotros podemos instalar una versión de Google Drive en nuestro computador y tener un sistema de control de versiones. Yo, por ejemplo, aquí en la parte izquierda tengo, si les va aquí el punterito láser, acá está un caché, esto es oculto,
de mi instalación de Dropbox en mi computadora, en este momento en mi máquina local. Él tiene unas fechas en donde yo tengo un versionado, por ejemplo, en el 2019 hice un versionado de unos documentos, ahí están almacenados en junto a un caché, unos iconos, etcétera. Y todo esto lo hace el sistema. También lo hace OneDrive, también lo hace en Amazon Drive, Box, Mediafire y Mega. Todos ellos son un sistema de control de versiones. Así nosotros no, en la mayoría de los casos, al principio, cuando estábamos incorporando nuestro conocimiento a una computadora, nosotros no sabíamos que era un sistema de control de versiones. Por ejemplo, yo no lo sabía. Yo, ingeniero de sistemas, pero no sabía. Pero ¿por qué es importante un control de versiones? Supongamos que estamos realizando nuestra tesis de maestría, ¿cierto? Lo más normal es yo empezar a hacer lo que hice yo cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, que es nombrarla con una iteración y detallar los componentes que han cambiado en cada uno de ellos. Eso es lo que una persona normal y que muchos de nosotros hemos hecho, poner final 1, final sí, este sí es el final, ahora sí que sí, después de sí, como sí, todo sí, ahora sí es el final, puntos suspensivos. En este caso, un VCS también genera este tipo de comportamiento y puedo recuperar fácilmente los archivos de acuerdo a los componentes. Por ejemplo, en la parte inferior, yo puedo ver que tengo algunos componentes de recuperación de mi último documento de tesis de maestría, cuando ya empecé a identificar que Dropbox tenía un sistema de versionado. ¿Cómo funcionan los sistemas de control o los sistemas de control de versiones? Hay uno de los más principales y el más utilizado, que es la versión local. Es decir, nosotros tenemos una iteración que se va a ir acumulando de tal manera que nuestro apuntador, nuestro control, va a estar guiándonos a la versión más reciente. Este sistema se llama Revision Control System, y aquí ahí les dejo el hipervínculo por si desean profundizar en este conocimiento. Muchas computadoras y muchos sistemas operativos trabajan con esta versión. Windows trabaja con esta versión. Ahora, los sistemas, los CVCS o Centralized Version Control System son los sistemas que son centralizados. Es decir, vamos a necesitar un repositorio con un acceso red, con un acceso mediante una comunicación entre un computador, un tercer computador, y yo puedo tener computador A y computador B con el mismo archivo, pero va a estar apuntando a un VCS que va a estar en ese computador o servidor. En este caso, estos sistemas como CVS, Subversion y Perforce tienen un solo servidor que contiene todos estos archivos y están versionados de tal manera que siempre exista conexión entre los datos, vamos a tener la facilidad de acceder a ellos y de compartirlos y actualizarlos. Este ha sido como el estándar en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cuáles son los más recientes? Los DVCS, los Distributed Version Control System. Y es aquí donde intervienen los sistemas de versión distribuidos. Es decir, ya no tengo un servidor que va a tener todos los archivos, sino que voy a empezar a copiar y a distribuir los archivos en todos los computadores. Es decir, todos vamos a ser partícipes de esta información y cada uno de nosotros vamos a tener toda la información, todo el repositorio, por así decirlo, todo el repo va a estar disponible en cada computador, que son muy dinámicos, muy ágiles, y vamos a depender en este caso de nuestro espacio local y de un espacio colaborativo. En este caso, si alguno de ellos muere, se desactiva, se cae o se va, es muy probable que los otros validen y creen clones o repositorios basados en esta información. Es muy fácil restaurarlo y cada copia tiene todos los elementos que están almacenados. Entonces ya sabemos que Git funciona como un DVCS, un Distributed Version Control System, es decir, en nuestro computador, si nosotros estamos trabajando sobre un repositorio Git, vamos a tener todos los documentos disponibles en nuestro computador local. Si los vamos a cambiar, a hacer un merge, a hacer un commit, sobre cada uno de ellos van a estar disponibles en nuestro documento. Ahora, como ya sabemos que hay dos tipos de sistemas de control de versiones, lo que es el centralizado y el descentralizado, y en este caso lo que es la parte de Git, que es un DVCS, vamos a ver entonces ahora qué es Git, porque es que Git siempre nace, o la mayoría de los software nacen de acuerdo a un tropel, a una pelea, y es que hace mucho tiempo, cuando el kernel de Linux se estaba desarrollando, había un software que funcionaba, trabajaba como un DVCS, un Distributed Version Control System, y era BitKeeper. BitKeeper tenía una licencia de uso gratuito con el kernel de Linux y con el señor Linus Torvalds, y ellos hacían su desarrollo de Linux en esta situación, y ellos en algún momento
por allá, más adelante, en el año 2002, 2004, si no estoy mal, ya le dijeron al señor Linus y le dije, hermano, esto aquí ya no va a funcionar más, nosotros vamos a partir cobijas en este caso, y ya no le vamos a proporcionar gratuitamente BitKeeper, ya tiene que pagar. Y ya este señor ya sí dijo, no, venga, pero es que a mí me gusta es que sea gratis, ¿cómo así? Entonces vamos a crear nuestra propia herramienta, vamos a crear nuestro propio DVCS y vamos a hacerlo con nuestras propias condiciones. ¿Y cuáles son nuestras condiciones o cuáles son los objetivos que vamos a tener en mente? Primero, la velocidad, que sea simple, que fuerte apoyo al desarrollo no lineal, es decir, yo puedo tener varias personas trabajando en un desarrollo de software de manera paralela, sin necesidad de que me modifiquen la estructura o el algoritmo principal y todos estén como en esos archivos compartidos de Google que vemos que todos están trabajando en el mismo documento, pero que no podemos tocar algo porque la dañamos. No, en estos archivos todos pueden trabajar y todos van a tener una copia y cada uno de ellos va a hacer los mensajes o las emisiones de actualización directamente de una manera distribuida y que sea capaz de manejar grandes proyectos como el kernel de Linux. Y en esto, pues, el kernel de Linux es una cosa gigantesca. Ya ustedes saben que en informática el kernel es como la raíz o el hueso, el tuétano del sistema operativo, en donde existen todos los sistemas y se define como la parte que ejecuta en modo privilegiado, porque es que el sistema operativo es una sucesión de permisos y esa sucesión de permisos en donde el kernel no necesita pedirle permiso a nadie para administrar su almacenamiento, su lógica y sus datos, y es él el que define, venga, en dónde voy a guardar esta imagen que estoy proyectando, en dónde voy a guardar estos componentes y todas estas características. Ahora, es muy importante saber que no existe solo Git. Y como pueden ver, este símbolo que está acá en la parte izquierda de cada uno de ellos significa que es de software de uso libre, es decir, tiene un tipo de licencia de uso libre. Y este, que tiene este llaverito, como este candadito, es decir, que son software de tipo privados. Ese es como el estándar en el desarrollo de software para identificar cuando un software es privativo y cuando un software es de, por así decirlo, con una licencia pública en este caso. Tenemos GitHub, que es uno de los más populares en este momento y es muy popular debido a sus características adicionales que ofrece. Desde su página web ofrece una instalación local que te permite conectar directamente con GitHub. En este caso, como uno de los mejores competidores es GitLab, que también es para crear software colaborativo, y son contenidos o repositorios. Es decir, GitHub y GitLab son un espacio en la web en donde yo, mediante el uso de Git, que Git es como una característica, un tipo de clasificación, un CVS en este caso, va a permitir actualizar y modificar datos en un repositorio en la web. También está Beanstalk, que es una opción ideal para trabajo remoto y es más orientado a la nube. Perforce, este es privativo y ofrece las capacidades a través del Helix Core. Y este Helix Core se conoce como un toolchain, que es vinculado a una serie de dispositivos globales. Entonces vamos a tener distribución, caracterización y compaginamiento entre todos los componentes. Es muy chévere y muchas grandes empresas lo utilizan por su despliegue y su capacidad. Subversion es la versión Apache de software libre y es una opción confiable para datos valiosos porque permite la estructura anterior, no DVCS, sino VCS. O sea, tenemos un servidor almacenando todos los datos y cada uno de nosotros va a trabajar sobre una copia exacta de un solo archivo, de un solo componente, más no de toda la estructura como si lo hace Git. Subversion tiene esa característica, que es un repositorio centralizado y componentes externos que van a ir actualizando el software. AWS Code Commit, eso está en un cambio de nombre, actualmente se va a llamar Amazon Web Services Code, algo, no me acuerdo el nombre, pero Code Commit es un servicio Git almacenado en Amazon Web Services. Y Azure DevOps Server, lo que antes se conocía como Microsoft Team Foundation Server, es orientado a un VCS, pero desde el entorno de desarrollo de Microsoft, es decir, integrado con Visual Studio y con Visual Studio Code. Otros son Mercurial, que también es basado en un DVCS, CVS, que es Concurrent Virtual System, Bitbucket y BitKeeper, que no es tan utilizado actualmente desde que partió cobijas con Linux, empezó como en una decadencia como interesante. Entonces son malas decisiones que debemos medir más adelante.
¿Qué es Git? Git es snapshots, no diferencias en este caso. Las diferencias en este caso un modelo CBS como Subversion Perforce, es decir, tenemos unas modificaciones a lo largo del tiempo donde nosotros vamos a tener simplemente cambios o versiones basadas en deltas. ¿Cómo así que versiones basadas en deltas? Es decir, cada cambio en el documento me va a generar una nueva versión de ese documento. Eso es obvio. Lo que pasa es que todos los documentos y todos los archivos se almacenan y se guardan en cada una de sus versiones. Y es por eso que se conoce como delta-based. Ahora, ¿qué hace Git? Git lo que hace es, venga, yo tengo mis documentos, tengo mi información, presento un cambio y envío ese cambio al centro distribuido. Y el centro distribuido me dice, bueno, si usted realmente realiza un cambio, es porque en este concepto, en este caso, usted va a tener una versión final y en caso de que no se modifique o no se cambie, voy a tener es un apuntador a la versión que está en este momento disponible. Entonces voy a tener solo algunas versiones que se van a modificar y si no se realiza la modificación, yo no voy a actualizar todos los repositorios de todos los usuarios. Solamente actualizo el encabezado, la llave, como si fuera una lista ligada y detallo los componentes que están allí en mi tabla de contenido. Porque Git lo que maneja es una tabla de contenido basado en unos hash algorithms o unos algoritmos tipo hash, que es una caracterización como un nombre único que va a tener, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Git? Que yo estoy jugando de local. Al yo estar jugando de local, tengo todo el poderío y toda la capacidad de mi repo en mi computador. Y la localía me permite tener una velocidad sobresaliente sobre los demás. Esto quiere decir que cuando yo vaya a utilizar el entorno web o el entorno de conexión, solamente va a ser cuando yo deseo fijar o caracterizar o detallar una actualización en mi código o en mi archivo para que ésta sea vinculada a un componente o a nuestro entorno distribuido. La mayoría de las operaciones son instantáneas. Esto quiere decir que yo estoy trabajando sobre mis archivos locales y que cuando yo hago un commit, es decir, cuando yo dejo en firme, todos los archivos que yo estoy modificando se van a cargar directamente al entorno web. Y ese entorno web va a tener una forma de identificar esos archivos. Él va a decir, venga, joven, ¿usted archivo cambió? Le va a decir, sí, yo cambié, ya soy diferente. Ah, listo. Entonces, la versión anterior queda obsoleta y usted es la nueva versión. Le voy a generar un hash, le voy a generar un documento y lo voy a dejar como si estuviera en firme. Y ese documento en firme es el que se le va a actualizar a todos los entes distribuidos. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy sin red? Yo puedo actualizar, modificar, pero no puedo hacer commit. Es decir, no puedo guardar mis cambios porque solamente lo puedo hacer cuando tengo un entorno conectado para poder entregar esos resultados y que puedan estar almacenados en ese servidor. Pero de todas maneras puedo seguir trabajando sobre mis archivos. Solo que cuando esté la conexión disponible o cuando yo lo desee, porque la idea es yo hacer las instrucciones y dejar unos detalles, porque yo puedo definir detalles y características cuando voy a hacer esta actualización. En otros sistemas esto es imposible porque si yo no tengo el acceso web, es decir, si yo por ejemplo en Subversion en CBS, yo no tengo el acceso a la conexión al sistema central, yo no tengo cómo modificar mis archivos. Tengo que estar conectado al sistema central para poder hacer estos cambios. Bueno, ahora hablando algo de SHA, que es un manejo pues muy usado en criptografía, y ustedes miran, bueno, ¿y por qué carambas estamos hablando de criptografía en un ambiente de un VCS, un Version Control System? Es que Git es muy interesante porque a cada archivo le asigna un código SHA-1, un Secure Hash Algorithm 1. Este SHA-1 fue creado en Estados Unidos por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para clasificar y generar códigos únicos a cada documento, cada archivo, cada cifrado. Esto tiene otros orígenes, esto tiene más que todo criterios de espionaje en el fondo. Es muy utilizado para el espionaje, para poder clasificar de manera sencilla las conversaciones y los detalles que ellos interceptaban de este tipo de situaciones cuando estaban en guerra y todo eso. Ahora se recomienda utilizar SH2 o incluso el 3, que son versiones mejoradas. Y una función hash es cualquier función que se pueda utilizar para asignar datos de tamaño arbitrario a valores de tamaño fijo. Es decir, yo lo que voy a hacer con mi función hash es detallar un código que se va a expresar en
un sistema de 160 bits, es decir, 20 bytes, y me va a entregar 40 dígitos hexadecimales. Siempre me va a entregar 40 dígitos hexadecimales. Esos 40 dígitos hexadecimales van a ser como el nombre único de cada archivo. Y ese nombre único de cada archivo se representa en muchas características con ese cifrado SHA-1, que se conoce como un checksum. Esos checksum quiere decir que yo estoy validando que mi archivo no fue modificado porque el código hash que yo le entrego en la web es el mismo código hash que usted va a generar en su casa si lo utiliza. Y eso se usa mucho para validar los instaladores de muchos paquetes de software. Uno de los paquetes de software más utilizados, que se ve más susceptible a las modificaciones y al uso de malware, porque introduce el malware en las instalaciones, es para desarrollar contenido web. Cuando se está desarrollando contenido web, mucho malware se introduce para que pueda entregar información de terceros y de servicios que están utilizando las conexiones entre ellos. Y para eso, por ejemplo, XAMPP, que es uno de los paquetes de desarrollo web más conocidos, entrega un hash, un SHA-1 para validar y un MD5, que es otro tipo de clasificador de criptográfico, que le dice, venga, su instalación, la que usted está aplicando, es una instalación garantizada. Este hash le garantiza a usted que usted no tiene malware, que usted no tiene ningún otro tipo de valores allí especificados. Ahora, ¿cómo usa Git SHA-1? Y es que él no lo usa para hacer un cifrado, es decir, voy a guardar esto usando SHA-1. No, a él no le interesa el cifrado porque los criterios de seguridad los utiliza con SSL, que eso lo vamos a ver más adelante, que es un criterio de comunicación cifrado de puente a puente, como lo que dice WhatsApp, que es un cifrado de punto a punto. Eso hace GitHub, pero lo hace con otro sistema. El SHA-1 lo que hace es generar un código, y ese código va a ser el identificador de cada archivo. Si yo, por ejemplo, genero un SHA-1 que se llame exactamente Grupo Ingeniería y Sociedad, me va a entregar este hash. O sea, si yo la letra G, R, U, P, O, espacio y así sucesivamente, entrego esa cadena de texto y hago un hash con él, me va a entregar siempre el mismo código. Un pequeño cambio me va a generar gran cambio en cada uno de ellos. Como lo podemos ver acá, aquí hay una implementación del algoritmo hash que ya la vamos a ver a continuación. ¿Y cómo funciona el hash? Este, por ejemplo, es un SHA 256 bits, es diferente, pero funciona, la estructura es la misma. Yo le entrego un input, él expresa un hash, una función hash, y me va a retornar un valor único. Y esa es la ventaja de los algoritmos hash, que los valores van a ser únicos. Ahora, si nosotros queremos jugar con este documento, yo les voy a pasar en el chat este texto. Permítanme un segundo, yo les paso el texto, lo tengo por acá. Permítanme un segundo y se los pongo en el chat para que hagamos el algoritmo juntos. Y ustedes digan, ay, sí, tiene razón. O digan, ay, no, qué susto. Listo, lo voy a poner acá en el chat. ¿No es? Copiémoslo. Y copiar. Lo voy a poner acá en el chat. Listo. Vamos a detallar esto. Yo tengo mi algoritmo hash acá. ¿Cierto? Ya están viendo mi pantalla. Y ya, ahora sí. En este caso, yo tengo, lo voy a poner un poco más grande. A mí me encanta Google Colab. Google Colab me da un montón de capacidades adicionales. Entonces yo tengo, voy a importar la librería Hashly. Yo tengo un texto que va a ser Ingeniería y Sociedad. Ese texto lo tengo acá en un formulario. Yo puedo cambiar el texto cuando yo quiera. ¿Sí? Tengo resultado, va a ser una encriptación, en este caso encode, es decir, conviértame todo lo que yo tengo ahí en un código UTF-8, es decir, generalícelo. Aplíquele SHA-1 y voy a imprimir la posición de memoria más el resultado. Y efectivamente, yo me conecto. Cada uno de ustedes puede acceder a este libro y puede realizar el algoritmo conmigo en este momento. Listo, ya estoy conectado, ya tengo una sesión. Vamos a correr esto. Entonces, vamos a imprimir la posición de memoria porque voy a entregar el resultado. Cuando yo ejecuto el algoritmo hash, él no me va a entregar la codificación, él me va a entregar una posición en memoria. Yo tengo que detallar o extraer esa posición en memoria, es decir, venga, señor, entrégueme el código hexadecimal que usted acaba de hacer del código hash y vamos a imprimir ese resultado y vamos a detallar el largo de la cadena en caracteres. Vamos a correrlo.
Y aquí lo tenemos. La posición en memoria que está en este momento almacenada en esta homologación de este Linux, por así decirlo, un mini Linux que nos presta Google Colab, y mi valor hexadecimal SSH1 es este. Este es el código para ingeniería y sociedad con tilde. El largo de la cadena es 40 caracteres, entonces ahí lo tengo. Mi cadena hash, miren que es esta que yo tengo acá definida, y con una sola tilde de diferencia me va a generar un código totalmente diferente. Es decir, una sola tilde genera un código hash totalmente diferente. Y eso es lo que hace muy potente a Git. Git, cuando usted compila o cuando usted detalla un algoritmo, un código, un documento, él le crea el algoritmo hash y va y lo compara con el que está almacenado en este momento en la versión descentralizada, en la versión distribuida, perdón. Y él dice, venga, este hash es exactamente igual a este. Si él le dice que sí, pone una lista o un encabezado hacia ese archivo. Y lo único que hace actualizar es, venga, el encabezado sigue igual. Si por el contrario, yo tengo dos archivos, dos cadenas, hash, en este caso, ingeniería y sociedad, con y sin tilde, como lo podemos ver acá, son dos códigos hash diferentes. Y si yo itero un operador, en este caso una estructura repetitiva sobre cada uno de ellos, me va a decir, venga, es que son totalmente diferentes. Lo único que tienen en igual son un 12.5% de códigos. Es decir, posicionalmente tienen 12.5% igualdad entre sus componentes. Y eso es muy poquito para una sola tilde de diferencia. Por ejemplo, si usted quiere saber cuál es el código hash del profesor Julián Castillo, es este. Ya sabe, para que lo ponga en el Facebook, o para que lo ponga en Twitter, o para que lo ponga en Instagram. Y puede poner acá su nombre. O en su defecto, aquí en el formulario. Y le genera el código hash para esto. Listo, vamos a continuar con la presentación. Ya sabemos cómo funciona y cómo valida. Todos estos algoritmos están en el GitHub, en mi GitHub de la Universidad de Antioquia, que es github.com/Julián Castillo, o guión, UDA. Ahí están todos los componentes. Incluso estoy publicando el curso de simulación que estoy dictando en este momento en la Universidad de Antioquia, allí. Ahora, yo ya sé cómo funciona Git y cómo hace él para saber si un archivo o no es diferente o es igual al que estábamos validando. Ahora, como yo sé que Git va a validar y a verificar utilizando algoritmos tipo hash, eso quiere decir que no es muy poco probable que yo vaya a embarrarla o a dañarla, y la ventaja es que Git toma una foto de todos sus documentos en el momento en que usted hace estas características. Y esto se envía regularmente a la base de datos. Todas las bases de datos de Git tienen como extensión .git. Es decir, es como si fuera un .zip cuando estamos utilizando sin compresión, porque los archivos Git no son comprimidos, es decir, no se comprimen para facilidad en obtención y extracción de datos. Recuerden que cuando yo estoy comprimiendo datos, estoy simplemente extrayendo o cortando espacios en blanco de una secuencia iterativa de unos y ceros, en donde puedo omitir o no omitir características, y eso es lo que hace la compresión. En este caso, Git no comprime para facilitar la participación y la vinculación de los archivos. Él simplemente empaqueta, como lo hace una, por así decirlo, guardar archivos en un CD. Yo estoy empaquetando en un contenido específico datos que tienen un tamaño fijo, pero yo puedo ir almacenándolos allí directamente. Ahora, ¿cuáles son los tres estados de Git? Los tres estados de Git son Modified, Restage y Committed. Y eso quiere decir, Modified, que es modificado, significa que ha cambiado el archivo, pero aún no lo ha enviado a la base de datos. Es decir, usted está trabajando sobre el archivo. Usted está dándole, actualizando, cambiando, modificando algoritmos, datos, archivos, lo que usted quiera. Stage significa que el archivo ya fue marcado como una versión final o actual para hacer una carga. Y committed son todos los archivos que tienen modificaciones, debo detallarlos o no debo detallarlos, porque si yo pongo, lo vamos a ver más adelante, si yo especifico un punto, él me va a tomar todos los archivos, pero si yo especifico el nombre del archivo, él va a hacer y lo va a llevar al repositorio Git. Entonces tenemos acá las fases. El Working Directory es donde yo estoy trabajando, el Staging Area es ese espacio de preparación, y el Git Repository es donde va a estar el historial de los archivos y solo aquellos a los que se le da commit. Ahora, en la siguiente fase, yo voy a detallar, bueno, ¿qué es el directorio de trabajo? Cuando yo hago un clone,
o en este caso un forking, se conoce mucho como forking, F-O-R-K-I-N-G, es forking, no otra cosa. Es una de las ventajas que tiene GitHub, que es clonar repositorios externos. Yo puedo utilizar repositorios externos de cualquier persona en mi propio repo. Y esto me genera un trabajo, un proceso de salida. Es decir, yo voy a generar una copia de ese repositorio y todos mis archivos van a estar disponibles para ser modificados y pasados al staging area y posteriormente para ser pasados al Git repo. El staging area son todos esos archivos en donde yo voy a guardar los que están pendientes de confirmación, es decir, todos ellos que están pendientes de confirmación. En el lenguaje técnico, en el libro que les voy a dejar al final, incluso en el GitHub está el libro, es un libro libre y es proporcionado por GitHub y por Git para su uso, y allí se denomina el staging area como index. Pero en la mayoría de los campos de la programación y en los desarrollos y en los DevOps se conoce como staging area. Entonces, si ven más área de preparación, en este caso staging area, es lo mismo que index. ¿Listo? Y ahora, mi Git repository es donde se almacenan todos estos componentes y los guarda. Él tiene una lista en donde están todos los componentes y los va a detallar por su hash. Entonces, ese hash es el que me va a decir a mí cuándo no actualizar o no actualizar un archivo. Y eso lo hace muy rápido porque una de las ventajas de los algoritmos hash es que son muy eficientes para su ejecución. Y listo. ¿Cuál es el flujo de trabajo de Git? El flujo de trabajo de Git se representa de la siguiente manera. Yo hago un checkout del project, que es este. Ese checkout me trae todo el repositorio, todos los datos, o puedo crear un repositorio vacío. Y de todas maneras también se conoce como un checkout. Cuando yo ya tengo el repositorio, yo puedo empezar a generar staging fixes, es decir, modificaciones sobre archivos para que lleguen al staging area o al index. Y luego de que estén en el staging area, yo puedo hacer commit. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento. Recibo el repo, hago modificaciones, paso al staging area y después paso al commit, que es donde va a estar centralizado y todas las versiones actualizadas y completas. Ahora, ¿qué pasa? Que es que yo puedo hacer branching and merging, es decir, yo puedo tener una rama del mismo repo para yo hacer modificaciones y yo puedo crear ramas en donde yo pueda crear un tipo de modificación específica, es decir, si a mí me encargan de validar el ingreso de los usuarios, yo tengo mi copia, mi repo y hago un branching para hacer estas pruebas y estas modificaciones y eso lleva solo segundos. E incluso fusionar ramas es solamente por archivos hash y unificarlos. Entonces se hace de manera rápida, sencilla y muy interactiva. ¿Qué también puedo hacer yo? Puedo tener frictionless context switching, es decir, yo puedo crear una rama para experimentar y aceptar o rechazar los cambios. Puedo tener role-based codelines, es decir, ramas con unos lineamientos específicos. Esto se usa mucho en los desarrollos de alto nivel. Si ustedes han escuchado por ahí en algún lado que utilizan QAs, que utilizan calidad, producción, DevOps, todos estos son ramas en donde yo voy a tener entornos de desarrollo diferentes. Y cada rama puede ser un role-based codelines, es decir, reglas aplicadas a características o orientadas a una característica específica de la empresa. Tengo también un feature-based workflow, es decir, ramas para probar nuevas funcionalidades y eliminarlas apenas se migren o se unan a la rama principal. Y puedo tener disposable experimentation, es decir, ramas para hacer pruebas desechables, nuevas funcionalidades que puedan funcionar o no funcionar o así sucesivamente. ¿Qué permite el branching and merging? Permite que todas estas como modificaciones, puedo tener varios equipos trabajando en varios ambientes diferentes, puedo tener unas características detalladas para cada proceso del desarrollo y esto lo hace muy útil. Por ejemplo, hay muchos trabajos colaborativos de investigación que ya están incorporando el uso de Git para el desarrollo de repos, para el desarrollo de modelos de simulación, lo he visto mucho. Simulación basada en agentes utiliza uno de los repos para trabajar el área gráfica y el área algorítmica en formas diferentes y un investigador se encarga de los entornos y los intercambios heterogéneos entre los agentes y otro se encarga de los intercambios entre el suelo o los parses y los agentes y es muy chévere ver que la comunidad científica ya está vinculándose a lo que es Git y GitHub.
Bueno, ya después de tener en cuenta todo ese montón de carreta que acabamos de saber, ya sabemos cómo funciona Git, para qué sirve, cómo se come, si es con cuchara, contenedor, etcétera. Vamos a ver la instalación de Git. Y es que, como les comentaba, es uno de los software más complejos que hay en la industria. Se permite tener local con carga web o solo web, como lo es GitHub, local con carga web. Yo puedo tener mi administrador, mi motor Git, que sería en este caso el instalador que vamos a realizar, y vincularlo con un repo o con un repositorio, que sería GitHub. Entonces, GitHub es un espacio en donde yo voy a guardar cositas y Git va a ser como el motor que se va a encargar de llevar esas cositas del espacio local al espacio web. Cuando yo accedo a la web, git.git/scm.com, él va a seleccionar mediante interacción cuál es su sistema operativo sobre el cual está trabajando. ¿Listo? ¿Cómo se llama esto? Por democracia, la mayoría de nosotros utilizamos Windows, algunos pocos de nosotros también utilizamos Linux y muy pocos de nosotros utilizamos solo Linux o solo Mac. Es la misma cosa. Los procesos de instalación en Linux cambian simplemente por utilizar pues, la línea de comandos, cargar el paquete, desempaquetar, instalar, todo esto, y en Mac es simplemente dar permisos, instalar, pero los puntos y las preguntas van a ser exactamente iguales. El proceso que vamos a realizar a continuación es sobre Windows. Yo selecciono, le digo, venga, descárgueme esto, click here to download manually, si no ejecuta la descarga. Yo tengo el documento, debo de generar, en este caso en Windows, él me va a preguntar si desea que haga cambios, en este caso yo debo permitirlo, porque Git va a administrar los contenidos de almacenamiento de los datos. Es por eso que él pide estos permisos. Recuerde leer la licencia. Todos nosotros leemos las licencias, eso es muy importante leerlas para saber qué estamos haciendo. Esto es un software libre con licencia GNU, entonces usted lo puede utilizar, modificar, cambiar, siempre y cuando cite y relacione los cambios al propietario. Puedo seleccionar la ruta de instalación, si la deseo cambiar, puedo modificarla con Browse y darle clic en Next. Se recomienda todas las opciones de instalación en este caso, tenerlo en el escritorio, hacer un Git Bash, un Git GUI, estos son más que todo experimentales, y tener todos los componentes. Y les recomiendo conservar el texto del menú con Git, o si lo quieren cambiar no hay ningún problema, pero recuerden que así se va a llamar el almacenamiento de la carpeta de instalación. Él por defecto viene con Vim, que es un editor que a mí no me gusta, por su complejidad, diseño. La primera vez que lo instalé casi no lo cierro, entonces no me gustó y me pasé para Notepad++ o Notepad++, que es mi favorito y recomendado. Ahí está el hipervínculo para descargarlo y pueden seleccionar el que ustedes consideren. Pueden utilizar Visual Studio Code, pueden utilizar Notepad, Vim, Atom, el que ustedes quieran. Yo recomiendo Notepad++ por sencillez, efectividad y rapidez. Ahora, hay un cierto criterio de compatibilidad. En este caso, se recomienda que Git decida cómo llamar las ramas. Y esto pasa porque cuando se crea Git, la rama principal se llamaba master y las ramas vinculadas se llamaban ramas slave o slave branches. Y en el año pasado, por allá a mitad de año, con todo este flujo de equidad y de que estamos muy dolidos porque ya no pueden haber esclavos y maestros, entonces ya dijeron, no, venga, vamos a quitar eso, ya no se puede llamar maestro a un programa de software que puede tener género, puede tener pensamientos lógicos y se puede sentir como esclavo, entonces vamos a ponerle main. Y tanto Git como el Software Freedom Conservancy dijo, listo, nosotros tenemos toneladas de paquetes y de repos guardadas como main y como slave. No vamos a partir de ahora a hacer retroactivos los cambios, sino que a partir de ahora le doy la posibilidad de que usted elija. Si usted quiere que su rama principal se llame main, usted está en todo su derecho, o incluso le puede poner arrocito, florecita o todes para que usted lo ponga como quiera. Entonces hay una opción en donde usted puede poner el nombre del main que usted considere. Yo le recomiendo que lo deje como master y como slave. ¿Por qué? Por criterios de compatibilidad. Listo. Luego de toda esta carreta, vamos a pasar a la administración de variables de entorno. Git necesita en Windows variables de entorno y les recomiendo que lo hagan permitido, incluyendo los third parties. Este third parties se recomienda porque es el cifrado SSL el que va a detallar
este almacenamiento. Clic en Next y se recomienda el uso de la librería OpenSSL para el transporte de los datos en red, porque yo les comentaba al principio que es el Secure Socket Layer, que es el que me va a detallar a mí cómo es el protocolo de transferencia de paquetes. Yo puedo dejar que Windows lo haga o que un tercero certificado lo haga, y en este caso yo quiero mucho a Windows, pero no, mejor un tercero que lo haga. En este caso, adicionalmente, se recomienda a Git conservar el estilo de Windows y Unix para el formato de determinación de líneas, más conocido como EOL y EOF, que es End of Line y End of File, porque cada línea de código va a determinar cuál es el final de línea en donde separar para poder hacer el algoritmo hash. Entonces, en este caso es recomendado que conserve el estilo de Windows, porque todo lo van a ir migrando a Windows. ¿Y por qué lo van a ir migrando a Windows? Porque todo el mundo usa Windows, así de sencillo. Se recomienda el uso de la terminal emulada. En este caso, él coge la consola de Windows, la emula y le entrega un CLI para trabajar. Se recomienda el uso por defecto del Git Pool, es decir, para que pueda tener manejo a la unificación de ramas. También se recomienda la administración de credenciales, en este caso por defecto, para que usted pueda acceder ya sea a GitHub o a GitLab o al que usted considere, o a su propio repo, porque usted puede crear un servidor Git con la instalación. Eso ya es un poquito más avanzado. Si quiere ver cómo se instala un repo Git, ya me escribe por correo. Pero también le recomiendo que utilice el core de manejo de credenciales, porque si usted utiliza GitHub, usted puede cargar un token, puede cargar un archivo de paginación, o puede simplemente hacer acceso con la web y entre llaves, pero la llave Git y la llave GitHub se entienden. Se recomienda el uso de caché para datos masivos, es decir, para facilidades permite detallar o le permite acceder al sistema operativo, saber cuáles archivos están almacenados en caché y utilizarlos más rápidamente. Y no recomiendo el uso de componentes experimentales, y ya con esto le damos clic en instalar. Como les dije, es una instalación que pide un montón de cosas, espero haberlas detallado cada una, y al final instala y queda súper lindo. Y acá les muestra como la consola en donde está. Listo. Les recomiendo que le den launch git bash. Recuerden que bash es el burn again shell, que es un shell emulado de Linux para escribir comandos directos sobre el motor en el que estamos trabajando, en este caso es Git. Ahora, vamos a crear una cuenta en GitHub. Y es que es posible que usted haya escuchado hablar de GitHub en una cafetería, en el pasillo con los colegas de ingeniería de sistemas, o comprando un aguacate, o como usted lo quiera, pero GitHub es el repo más popular porque permite ser como una red social de ingenieros de sistemas. Y esa red social permite, venga, yo necesito un algoritmo que haga esto, yo lo busco en GitHub, y es muy probable que ya exista. O que exista una parte de él, y yo puedo modificarlo, agregarlo y cambiarlo, e incluso decirle al dueño, venga, yo lo modifiqué, lo agregué, venga, yo le sugiero estos cambios, y el dueño puede aceptar o rechazar estos cambios. Entonces, bueno, eso es forking, que permite hacer estas copias, pero es muy sencillo y muy fácil compartir código. Y yo todos los días, cada vez que necesito algo, busco en GitHub o busco en Reddit y casi siempre lo encuentro allí. Que la ventaja de Git es sus goodies, es decir, como esos beneficios adicionales. Yo tengo una interfaz gráfica fácil, sencilla, tengo wikis, tengo gestiones de proyecto, tareas, incluso hay una gestión de problemas. Cuando varias personas están generando documentos y hacen un commit al mismo tiempo, yo puedo interpretar los problemas, y el administrador, el branch master, es el que permite cómo aceptar o rechazar los pull requests de los usuarios. Y lo que les comentaba del forking es que yo puedo copiar ese repo de otra persona, hacer modificaciones y sugerir a esta persona que las acepte, y él verá si las acepta o no, y podemos hacer una comunidad súper feliz que crece a medida de mejoras en los repositorios. Para crear una cuenta en GitHub es sencillo, muy sencillo. Vamos a github.com, le damos sign up y creamos los siguientes pasos. Nos va a pedir un correo. Yo en este caso utilicé el correo estudiantil de pruebas de la Universidad Digital donde trabajo. Nos pide un password. Recuerden que el password debe tener una letra mayúscula, una minúscula. La sangre de una virgen debe tener por lo menos dos pelos, una pata de una rana, un montón de cosas, pero hay unas características que son fáciles de cumplir. Y también
nos define un username. Ese username debe ser un código único, debe validar que no exista previamente para que pueda crearlo. Si yo deseo recibir sugerencias, mensajes, debo escribir Y o debo escribir N para no recibir nada. Hay un proceso de validación con unas imágenes, con un conocimiento medianamente avanzado, donde le dije, por ejemplo, en este caso, cuando estaba creando la cuenta, elija una galaxia en espiral. Entonces, todos sabemos cómo funciona una galaxia en espiral. Tiene unos mensajes, va a llegar una verificación de correo con un código. Si no ingresamos el código, no permite crear la cuenta y él borra el repo automáticamente después de un tiempo. Y cuando ya termina la instalación, él nos crea un dashboard. Luego de crear el dashboard, vamos a ver cómo se crea un repositorio, que es como lo que nos interesa a nosotros. Yo voy, le digo crear repositorio y él me va a preguntar varias cosas. Venga, ¿cuál va a ser el nombre de su repositorio? Este repo name o repository name va a ser único para su usuario. Usted puede tener el mismo nombre de repo de otras personas, usted le puede poner arroz, panchita o magia, el que usted quiera, pero es único dentro de su usuario. Y una descripción, en este caso repo para escribir Git en ingeniería y sociedad. Yo puedo crear un repo público o un repo privado. Repo privado quiere decir que nadie puede visualizarlo a no ser de que yo lo cambie a público. Y público es que cualquiera lo puede ver solo cuando usted haga commit. ¿Qué más características tiene? Primero, yo puedo agregar un README file. Los README files son muy populares por detallar, venga, este repo para qué sirve, cómo va a utilizarlo, cómo puede hacer el uso de la licencia en él. Yo puedo detallar un git ignore, es decir, qué archivos debo ignorar, que son archivos locales, por ejemplo, archivos de Excel para pruebas, archivos textos planos para pruebas, más que todo es como orientado a pruebas, y yo puedo escoger una licencia. La licencia que yo más utilizo es la MIT License por sencillez, facilidad y que permite compartir prácticamente todo, simplemente brindando los créditos al autor y sin posibilidad de vender o compartir mediante un negocio de intercambio de dineros o de bienes sobre estos casos. En caso de tener alguna duda de qué licencia debo utilizar yo, hay una página que utiliza GitHub que es choosealicense.com. En ese Choose a License, usted va a tener la oportunidad que de acuerdo a las características de su repo, usted puede decir, venga, yo le recomiendo que utilice una Mozilla Public License, por así decirlo, que es una licencia web orientada a los componentes y desarrollos web. Pero si usted quiere, por ejemplo, compartir, pero que no lo puedan vender, pero que no lo puedan modificar, entonces utilice un GNU y así sucesivamente. Luego de esto, yo puedo agregar archivos o vincular documentos, crear ramas, como lo podemos ver acá. Yo tengo en este caso mi main, tengo un branch, que es el branch main, obviamente, y tengo 0 tags. Y tengo dos archivos, el license y el readme. Entonces en el license está todos los componentes de Git, y en el readme está vacío, pero tiene repo para escribir Git Ingeniería en Sociedad, que es el primer commit que hicimos cuando creamos el repo. Ahora, para yo cargar un archivo, en este caso, le digo cargar archivo desde la pestaña Add File. Le digo, puedo seleccionar los archivos, incluso arrastrarlos, puedo detallar unas opciones, carga web y detalles SHA1, carga de Jupyter Notebook, script, y después le digo commit changes, que es el que está acá. Si yo le digo commit changes, él va a cargar los archivos como si pasara del staging area al Git repo. Y ya van a estar disponibles acá. Ahora viene lo sabroso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo puedo acceder o crear una carpeta en mi computador. Esa carpeta en mi computador, en este caso, se llama este equipo, Extradata, que es un disco de y ejemplo de ingeniería de velocidad. Y allí tengo el Jupyter Notebook, en donde está el algoritmo hash, y un .py, que es toda la instrucción del algoritmo hash. En este caso, yo le doy clic derecho a un espacio en blanco, puede ser por acá, y le digo git bash here, es decir, créeme una cadena, un comando, un CLI, un Command Line Interface aquí para yo establecer una línea de comandos y empezar a jugar con esto. ¿Listo? Ahora, lo que ustedes ven acá, que dice Julián Castillo, @meropríncipex8, mingw64, eso es simplemente esto. Git no tiene un nombre de usuario, no sabe qué usuario va a utilizar usted, entonces lo que hace es, venga, ¿cuál es el usuario que está logueado y cómo se llama el computador? Y los fusiona como si fuera un correo electrónico. Entonces, por eso se llama Julián Castillo y Mero Príncipe. Mi computador se llama Mero Príncipe y mi usuario se llama Julián Castillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora en este caso? Yo ya tengo mi línea de comandos.
El símbolo peso me indica a mí que es una línea en donde yo puedo hacer scripts, es decir, detallar código. Y ese código yo voy a hacer un git init. Ese git init es la primera instrucción para crear un repo. En este caso, él me crea el repo. Él me dice, initialize empty git repository in tal. Entonces me dice, bueno, ya está inicializado el repositorio vacío en esta ruta. Y él me crea el git repo.git. Mire que él tiene una carpeta adicional para el repo. O sea, este slash de acá, él me crea el repo y ahí va a estar el staging area. Ahora, yo puedo agregar los archivos. Yo puedo agregar el nombre del archivo o puedo poner simplemente punto. Por ejemplo, git espacio add punto y él me va a agregar todos los paquetes o todos los archivos que estén en esa carpeta. Al agregar todos los archivos que estén en esa carpeta, él me va a detallar una alerta y él me va a decir, venga, usted va a utilizar LF, es decir, se me olvidó el nombre, LF es line feed, que es de lo que se manejaba en las máquinas de escribir viejitas, y CRLF es retorno de carro y line feed, que es lo que maneja Windows. En este caso, cada archivo de texto, paginación, Windows y Unix van a tener al final estos códigos para nuevas líneas. Y él le va a decir, listo, no hay ningún problema, y yo voy a hacer mi primer commit. En este caso le digo git, que es la palabra clave, commit, -m, y le voy a decir, venga, yo le entrego un mensaje en Jove, y lo que siga después de -m es un message, es decir, un mensaje, y le voy a entregar el primer commit entre comillas dobles. Luego de entregar el primer commit, él me va a sacar este error. Me va a decir, venga, yo no sé usted quién es, hermano, venga usted. Pero ¿cómo va a hacer un commit? Usted no tengo nada. Entonces, venga, pues joven, yo le entrego mis credenciales. Mis credenciales son las siguientes. Entonces yo le voy a entregar git config -- global, es decir, le voy a entregar a todo el paquete git, porque yo lo puedo hacer también por branch o también lo puedo hacer por repo. Yo puedo definir repo o puedo definir global. Es decir, venga, todos los git que yo vaya a trabajar en esta máquina van a tener el user.email, entre comillas dobles, julian.castillo@sp.digital.com. Y el username es un nombre, yo le puedo detallar el que yo quiera, en este caso Julián Castillo. En este caso yo le voy a decir git commit, mensaje, el primer commit, y ya va a estar, pero en mi repo local. Al estar en mi repo local, yo no me he conectado a GitHub. Y ahora, listo, entonces venga, vamos a conectarnos a GitHub. Yo debo obtener mi HTTPS, mi conexión, recuerden que eso va con un cifrado SSL, y en este cifrado yo voy a tener la ruta del archivo. Yo le doy encode HTTP y lo copio de acá. Y simplemente le digo git remote add origin, es decir, a mi git remoto le voy a agregar el origen que va a ser GitHub / Julián Castillo, estudiante digital, introducción git.git. Y allí va a estar mi git. Cuando yo le doy este acceso o este comando, él ya va a terminar y va a detallar el componente y el repo y el staging area local, pero los commit en el repo web. ¿Listo? Yo puedo ver cuáles son los documentos que yo estoy en fetching y en push con el git remote _b, que es la versión, por así decirlo. En este caso me va a mostrar que yo tengo, en este caso, las rutas del origen, tanto para obtener como para hacer un push. Y allí están. Es decir, un fetch, yo voy y traigo los datos, y un push, yo voy y entrego los datos. Y como lo conocemos, vamos a hacer un push. Y en este caso yo le digo git push origin master. Es decir, le voy a entregar a mi rama master el origen, que es el que acabo de crear acá. Miren que acá está git remote add origin, que es este origen el que yo acabo de crear. Le voy a entregar el push, es decir, llévelo al repo distribuido. Y él me va a decir, listo joven, vamos a ver quién es usted. ¿Cómo desea? ¿Con un token o con un acceso mediante el browser o el explorador? Yo puedo, si quieren un token, pueden acceder a github.com/settings_tokens_new, generar un nuevo token, o puedo simplemente decirle autorizar con mis credenciales web y le doy autorizar y él me va a cargar el repo con todos los contenidos. Si yo me voy a mi página web, él me va a decir, venga, master had recent pushes 5 minutes ago, porque yo revisé 5 minutos después la página web. Vamos a tener acá mis deltas, vamos a tener acá mis objetos, mis escrituras y todo lo que se hizo remoto y todo lo que se hizo web. Acá les voy a dar un truco. Este new branch se llama master. GitHub no tiene branch master desde enero de este año. Todas las branch masters cambiaron a ser main. Por lo tanto, yo creé una nueva rama llamada master y tengo mi rama main allá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que aquí se me olvidó y le dije, cuando estaba creando el repo, le dije git commit, mi primer commit, y cuando estaba creando el git remote add origin,
lo creé como master. ¿Listo? Entonces ahí hay como una, vale, que está git push origin master, aquí debería ser git push origin main. Si yo hubiera puesto main, me lo hubiera creado en la misma rama principal, pero en este caso hemos creado una rama master que va a tener dos ramificaciones en mi vínculo. Listo. Esta es como la pequeña introducción. ¿Qué les recomiendo yo? Algunas licencias recomendadas son las MIT y las GNU General Public License. Tienen algunas limitaciones de performance y de garantías. Y cuando usted no tiene licencia, usted está perdiendo su trabajo. Es decir, con el solo hecho de usted asignar una licencia a un repo, usted tiene todo el poder de la ley para identificar y detallar que esa creación original es suya. ¿Listo? Entonces siempre escojan una licencia. Jóvenes, las 2:59. Muchísimas gracias por su atención. Les voy a pasar mi correo y les voy a pasar mi repo, en este caso, en el chat, para que lo puedan tomar y obtener. Aquí está la presentación en PDF, está el libro y está todos los componentes para que lo puedan obtener. Bueno, muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Voy a dejar de compartir por acá. Espero les haya gustado y hayan disfrutado de este montón de carreta por casi una hora. Preguntas, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, mensajes. Sí, Pedro, la presentación está en ese repo. Todo se encuentra allí, los algoritmos, el repo y el libro que les recomiendo, sobre el cual me basé. O sea, todo esto no es mío, esto es basado en el libro que comparte GitHub. ¿Permite compartir códigos y guardar códigos? Sí, Pedro Antonio, permite. Tú puedes crear un repo público para compartir. Si lo creas privado no puedes compartir y también puedes guardar códigos y hacer un git push con todos tus componentes desde tu computador con el uso de Git. ¿Alguna otra duda, sugerencia, queja, reclamo? Con mucho gusto, Sebas. Con mucho gusto, vale. Primero toca registrarse o abrir la cuenta para ver el vínculo que acaba de dejar. No necesitas registrarte. Tú puedes descargar repos sin tener una cuenta. Sin ningún problema. Carolina, muchas gracias. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Con mucho gusto. Juan Guillermo, ¿recomiendas algún cliente como el de Windows para GitHub o por la línea de comandos? Una de las ventajas que tiene en este caso es que, Juan Guillermo, puedes utilizar el GUI de Git también. También tiene un GUI. Si quieres, yo te muestro aquí en un momentico una carpeta en blanco y yo puedo crear el GUI de tener presentación. Acá. Yo tengo acá el repo de Ingeniería y Sociedad que creé. La data. Ejemplo, Ingeniería y Sociedad. Acá está. Yo les comparto la pantalla un momentico. Voy a compartir una ventana. Listo. Acá están viendo mi repo. Yo puedo tener un git bash here, un git GUI here. Con el GUI yo puedo tener una interfaz. Miren que él ya me carga las ramas y los documentos que están allí. Yo puedo tener yo puedo reescanear si tengo algún commit pendiente. Yo puedo mirar qué está en el stage change. Puedo hacer un merge, puedo hacer un commit, todo. Y él me va a mostrar todas estas características directamente sobre el Git que ya tengo acá listo. ¿Listo? Ahora, si yo me voy, por ejemplo, para otra carpeta, le digo acá Git GUI here, él me va a detallar que no existe, en este caso, que no hay un repo, porque no está en la lista del staging area, y no tiene un repositorio creado. Entonces yo puedo clonar o abrir o crear un repositorio. ¿Listo?
Me dice, yo utilizo Talesian Source Code, un cliente con GUI. Sí, por eso. Pero Git también tiene GUI. Incluso GitHub. Yo puedo descargar GitHub, un entorno web, y manejarlo directamente desde mi, como si fuera un Dropbox. Hay muchas herramientas de interfaz, pero el CLI o el Code Line Interface es el más utilizado y lo hace ver a usted como si fuera todo un pro. Con mucho gusto, Juan Guillermo. Con mucho gusto, Luis, Carol, Daniel, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. ¿Recomiendas algún cliente? Allá. Bueno, jóvenes, si tienen alguna otra duda, sugerencia, tenemos un poquito de espacio. Bueno, ya podemos, Eli, podemos cerrar la grabación si eres tan amable, por favor. Recuerden diligenciar la asistencia, por favor.